nuestras redes sociales y entérate de las últimas noticias de todo ámbito. Estamos en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X. Búscanos como la 96.9 FM Guayas. Este es un programa apto para todo público, con contenido informativo y de entrevistas. Las versiones emitidas en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus panelistas y entrevistados. A esta hora, presentamos Noticias 96, con las entrevistas de los protagonistas y el análisis profundo de las noticias relevantes de ámbito local, nacional e internacional. Empiece su día bien informado junto a nosotros. Empiece su día junto a Noticias 96. Bienvenidos. 6 de la mañana con 41 minutos, 6 de la mañana con 41 minutos, en su espacio Noticias 96 por la 96.9 FM. Un gusto estar una vez más con ustedes y poder compartir todo el acontecer noticioso de este día, martes 5 de mayo de 2026. Sofía Almeida, ¿cómo estás? Así es, Alex Almeida, Yones Jiménez y Sofía Almeida acompañándolos como siempre. Recuerden que también estamos en nuestras redes sociales para quienes van por la emisora radial en su vehículo y luego llegan ya a sus trabajos. Ya saben, pueden seguirnos viendo en YouTube, en la 969 FM Guayas, en Facebook también, la 969, Instagram, X. Y bueno, hoy ya, como decías tú, 5 del 2026, 5 de mayo. Vamos avanzando ya con el año, parece mentira, se nos va volando ya estamos mayo. Y bueno, iniciamos el día de hoy con algunas noticias, Alex, con los titulares. Empezamos con titulares. A continuación en Noticias 96 te presentamos los titulares. Atención, gobierno de Ecuador confirma que se redujo la tasa de seguridad a las importaciones desde Colombia, esto es, se redujo al 75%. Además, más de 200 organizaciones políticas están registradas para los comicios que se desarrollan en noviembre. Atención, 3 militares son procesados por transporte ilegal de hidrocarburos. Estos fueron detenidos en flagrancia. Estás en sintonía de Noticias 96 por la 96.9 FM. Sofía, empezamos con la nota del día. La senadora y candidata presidencial colombiana Paloma Valencia, de Centro Democrático, Centro Democrático de Colombia, ¿no? Aseguró que mantuvo una conversación telefónica con el presidente Daniel Noboa, en la que abordaron temas de seguridad y relaciones bilaterales entre ambos países. Centro Democrático, recordemos que es el partido que está auspiciando la candidatura de Paloma Valencia, pero es el partido de Álvaro Uribe Vélez, expresidente colombiano, que es una importante fuerza democrática de derecha en el país vecino de Colombia. A través de su cuenta de redes sociales, Valencia afirmó que Noboa tomó la decisión de reducir la tasa de seguridad aplicada a productos colombianos de 100% al 75%, como una señal de buena voluntad para trabajar con el próximo gobierno colombiano en la recuperación de la seguridad en la frontera. Tenemos unas declaraciones, escuchemos. Les tengo un chismecito. Excelentes noticias para Nariño, para el Cauca, para mi valle, para mi suroccidente, que además de estar atormentado por la violencia, ahora estábamos fritos con todos esos aranceles con el Ecuador. Pues les cuento, esta mañana tuve la oportunidad de hablar con el presidente Noboa, le expliqué el sufrimiento que estaba sufriendo mi región, le dije que si ganábamos la presidencia teníamos todo el compromiso de acabar con el narcotráfico, con el terrorismo, de cooperar en recuperar nuestra frontera. Y imagínense que acaba de salir un comunicado del presidente donde toma la decisión de bajar del 100 al 75%. Lo interpreto como un gesto de maravillosa voluntad y de compromiso de que en el próximo gobierno vamos a acabar con esos aranceles y a volver a tener el comercio que necesitan nuestras naciones.
Bueno, esas fueron las declaraciones de Paloma Valencia, candidata presidencial en Colombia por el partido de Álvaro Uribe, el Partido Centro Democrático, Sofía. En su pronunciamiento, la candidatura también cuestionó la gestión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, al señalar que la situación del suroccidente de ese país refleja, según ella, una falta de capacidad para enfrentar los problemas de seguridad y coordinar acciones con países vecinos. Horas antes, el gobierno ecuatoriano confirmó oficialmente la reducción de la tasa de seguridad, de importaciones que provienen de Colombia, que pasará del 100 al 75%. Según un comunicado de la presidencia, la medida busca abrir el camino hacia mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad, fortalecer esta cooperación bilateral en materia de seguridad, fortalecer la articulación entre ambos países y contribuir al desarrollo de la zona fronteriza. Sofía. Bueno, recordemos los impases que ha tenido el presidente Daniel Noboa con el presidente Gustavo Petro por las diferencias. Uno, que el presidente ecuatoriano ha dicho públicamente que uno de los pedidos cuando vino a la posesión de Daniel Noboa a Gustavo Petro fue que libere al preso político Glass. También recordemos que Petro le dio la nacionalidad colombiana y bajo esos argumentos que se ha extraditado hacia Colombia. En todo caso, la disputa siguió hasta escalar los aranceles que fueron impuestos por el presidente Daniel Noboa con respecto a que según el gobierno, según él, la frontera estaba sin el resguardo que necesitaba del lado fronterizo colombiano, lo que le costaba al Ecuador más de $400 millones. Eso en respuesta a esta falta de acción, según el presidente Noboa, es que se impusieron estos aranceles y se fue escalando a medida de la disputa que hubo entre los dos presidentes. Ahora, de otro lado de la moneda es que el presidente Petro ha dicho que todo esto es, y varias declaraciones del presidente Noboa, son para ayudar a la derecha colombiana a ganar las elecciones, que obviamente son opositores a Gustavo Petro. Entre ellos se llenan de mensajes, hasta incluso el presidente Petro dijo que iba a denunciar al presidente Noboa por calumnias. Lo dijo en una entrevista, pues también en respuesta a otra entrevista que tuvo Daniel Noboa, me parece que en CNN, Alex, en donde hizo algunas expresiones. En todo caso, las disputas ha seguido y ahora bien se ha visto que el presidente Noboa tiene una buena relación con la candidata de Colombia, del lado derecha, que obviamente está con el partido que lleva adelante Uribe, que es de esa tendencia ideológica también, ¿no? Y se nota también la importancia, Sofía, de las acciones del presidente Noboa en el hermano país vecino de Colombia, ¿no? Que sin duda está teniendo repercusiones también en lo electoral. Es otra carta más que está jugando el uribismo dentro de esta narrativa también que tienen ellos de que el señor Petro contribuye o es aliado del narcoterrorismo. Esa es la narrativa que maneja también el uribismo allá. Y esto de una u otra manera también influye, ¿no? Entonces vemos cómo estas acciones de Daniel Noboa también han servido como herramienta de campaña para el uribismo en Colombia. Eso es lo que dice Petro, pero recordemos que igual Petro también fue parte, y él lo ha dicho públicamente, de disidencias cuando era joven. Claro. Entonces, sí, tampoco no está fuera de lo que podría ser, ¿no? Y de lo que ha dicho. Claro, pero bueno, es que una cosa es haber participado, porque él fue parte de una no disidencia, realmente de una guerrilla, podemos decir, no sé cuál es el término que usan allá, pero sí otra cosa es, siendo presidente, claro, alentarlos, auparlos, protegerlos, que no sé si es el caso, no me queda claro, pero en todo caso sí, lo que sí es real es que existe este tema que va más allá incluso de la seguridad. Va más allá de la seguridad, va también ligado a lo ideológico,
a lo ideológico y a los intereses también de con quién me interesa conversar, en el caso del presidente Noboa, con quién me interesa conversar en Colombia, ¿no? Con qué presidente. Y sus razones tendrá también. Bueno, en todo caso, veamos qué es lo que pasa de aquí en adelante. Aquí, como hemos dicho siempre, no estamos ni a favor ni en contra de nadie, estamos viendo las cosas objetivamente de lo que ha pasado, dando una historia de lo que ha sido esta disputa entre los dos presidentes y que lamentablemente ha afectado también la economía de ambos países. Vamos con más noticias, Alex, en 6:51 de la mañana en temas de comunidad. ¿Cómo está el clima ahora? Serena me informó que para esta jornada del martes 25 de mayo de 2026 se prevén lluvias con tormenta en sectores del interior del litoral, principalmente en localidades como Santo Domingo, Quevedo y zonas cercanas a la provincia de Los Ríos, donde se anticipan precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas en distintos momentos del día, mientras que en ciudades como Guayaquil se esperan intervalos de cielo parcialmente nublado durante la mañana y tarde, con menor probabilidad de lluvias. En Esmeraldas y Santa Elena predominan condiciones de nubosidad variable con presencia de sol. En la región interandina se pronostican lluvias ocasionales en zonas del norte y sur, según lo previsto en las ciudades como Tulcán y Loja, mientras que en el centro de la sierra del Ecuador se mantendrán condiciones de cielo parcialmente nublados, con lluvias aisladas en horas de la tarde como en Quito y Ambato, donde se anticipan incremento de nubosidad hacia el cierre de la jornada. Para la Amazonía se prevén lluvias y lloviznas en las estribaciones de la cordillera, con mayor presencia en provincias como Napo, Sucumbíos y Pastaza, donde se registrarán precipitaciones en distintos momentos del día, mientras que en otras zonas se mantendrán condiciones de cielo parcialmente nublado con lluvias intermitentes. Así es, Sofía, asimismo las temperaturas. En el litoral se prevén valores entre 23 grados centígrados y 33.8 grados centígrados, en la región interandina entre 7 grados y 35, y en la Amazonía entre 17 y 32. Así es, ese es el... Bueno, sigue el calor, ¿no? Sigue el calor, por lo menos en la región interandina y en el litoral del Ecuador. Ya he sentido yo que ha cambiado un poco el clima, pero al menos en la costa donde estamos nosotros, ¿no? En el litoral tenemos ahí a la esquela el arte donde sobre la información del INAMI, y bueno, obviamente también protegerse del sol. Hay zonas en las que va a haber más lluvia, en el litoral ya empieza a darse un poco más la lluvia, en la región amazónica, bueno, ya es normal de que cambie del sol a lluvias, a ciertas climas se vuelve así en la región amazónica, y bueno, tener las precauciones del caso, ¿no? Como ya lo digo, con la radiación ultravioleta. Alex, hay un tema también importante que ayer salió en el diario El Expreso y que no lo pudimos tocar, es que hay, para quienes viajan de distintos puntos del país hacia Quito, y desde Quito hacia el mundo o hacia distintos puntos del país, es que se ha aumentado la delincuencia. Tenemos muchas personas que nos siguen por las redes sociales y también por la plataforma de YouTube, que nos ven, que son de la capital, y queremos advertirles que ha habido un incremento de robos en la vía del aeropuerto. Esto por lo general se da más en la noche y madrugada, donde obviamente por las faltas de luminarias han habido este aprovechamiento, entre comillas, se podrá decir, de los antisociales, y que se han reportado a la Policía Nacional. Pues delincuentes utilizan motocicletas modificadas para reducir el ruido y facilitar el seguimiento a sus víctimas sin ser detectados. Mucha precaución, quienes viajan, estar muy atentos a estos antisociales que están dando ya la vuelta, incluso hasta el redondel de los espejos, que se llama, ahí antes de llegar al aeropuerto de Quito. Por favor, esto en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, en Tababela. Pues bueno, una zona que se ha convertido en riesgo para pasajeros y transeúntes, ¿no? Más o menos las denuncias se han dado alrededor de que estarían ubicados en el redondel Los Espejos, la ruta Acoyas y la ruta Viva, que han sido escenario de múltiples robos, como lo dije, especialmente en la noche,
cuando la oscuridad facilita la acción de estos grupos delictivos que interceptan a quienes se dirigen o regresan del terminal aéreo. Ojalá que ya se den acciones concretas por parte de quienes tienen que resguardarnos, la Policía Nacional y también desde el municipio de Quito también, para que se puedan encender luminarias o buscar la mejor alternativa para revisar que estos tramos estén con mayor iluminación. Así es, seguimos con más información. Tanto en febrero y abril de 2026, la ANT, la Agencia Nacional de Tránsito, distribuyó 429.809 placas a escala nacional, según esa entidad. Con esa entrega se ha garantizado la operatividad de la institución y la legalidad para los propietarios de vehículos. Con las entregas programadas para la primera semana de mayo, se supera definitivamente el rezago de 2025. En paralelo, agregó, se avanzan en la producción de placas del año en curso. Durante la última semana de abril se ejecutó el mayor despacho del año, con 86.000 placas enviadas a Guayaquil en el segmento de vehículos 4 ruedas o más. La provincia de Pichincha y Guayas y Azuay concentran el 88% de las entregas. Ahora nos vamos con noticias de Crónica Roja y Judiciales. 6:57 de la mañana, 3 militares fueron procesados por el presunto delito de transporte ilegal de hidrocarburos. Ayer veíamos justamente esta noticia también, Alex, que fueron aprehendidos el pasado 3 de mayo en el recinto El Consuelo, provincia de Guayas, en un procedimiento ejecutado por unidades de control. Es decir, los militares iban resguardando el transporte ilegal y la policía se dio cuenta y los aprendió. Vimos el video de cómo intentaban ellos de alguna manera deslindarse de la responsabilidad, pero la policía igual los capturó y están siendo procesados. Ahora la Fiscalía informó que los uniformados identificados como Mario R.M., Juan M.J. y Carlos R.U. fueron interceptados a la altura de ese sector de Guayas, de Consuelo, presuntamente que escoltaban a estos 3 tanqueros que trasladaban el combustible, cuya procedencia no fue justificada en el sitio de la intervención. La alerta permitió ubicar a los vehículos en circulación y proceder con la verificación correspondiente. En el operativo se constató la presencia de los tanqueros junto a los militares, lo que motivó su aprehensión para el inicio de investigaciones. El combustible que transportaban habría sido sustraído de forma irregular, por lo que forma parte de las líneas que se analizan dentro del proceso penal en curso. Durante la audiencia de formulación de cargos, el caso fue conocido por un juez de garantías penales del Cantón Playas, quien evaluó los elementos expuestos en la diligencia judicial. En esa instancia, la Fiscalía solicitó la medida de prisión preventiva para los 3 procesados, argumentando la necesidad de asegurar su presencia dentro del proceso y evitar posibles riesgos en la investigación. Sin embargo, el magistrado resolvió dictar medidas cautelares distintas, disponiendo la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad competente mientras se desarrolla la instrucción fiscal. Estas disposiciones deberán ser cumplidas por los procesados durante el tiempo que dure la etapa investigativa. Bueno, en otro caso más que están con medidas cautelares mientras se hace la investigación. Así es, seguimos con más información. El ministro del Interior, John Reinberg, rechazó la resolución judicial en el caso extorsión de pasaje, donde 4 sujetos fueron detenidos tras detonar una explosión en un local comercial. Sobre la gravedad de este hecho y la actuación de la justicia, vamos a ver un video a continuación. ¿No está el video? Bueno, seguimos con más información. El ministro del Interior, John Reinberg, se pronunció este lunes 4 de marzo sobre una resolución judicial emitida dentro del caso extorsión ocurrido en el Cantón Pasaje, provincia del Oro, donde 4 personas fueron aprehendidas días atrás luego de la detonación de un artefacto explosivo en el local de un comerciante. El hecho que hizo referencia corresponde al operativo Libertad 526, ejecutado el pasado 2 de mayo por la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión UNACE, luego de que la víctima denunciara exigencias económicas que alcanzaban los $20,000 bajo amenazas. La intervención policial se realizó tras labores investigativos que permitieron ubicar
y aprehender en flagrancia a los implicados. En un video difundido en redes sociales, Reinberg señaló que el caso incluye colocación y detonación de un artefacto. Seguimos con más noticias. Ya está el video, creo, del... Seguimos con más noticias. No. En un hecho violento. Así es, un hecho violento fue reportado ayer en el kilómetro 16 de la Vía Daule, frente al Centro de Privación de Libertad número 4, donde se alertó sobre una mujer asesinada con impactos de arma de fuego. En el lugar se tomó versión a un familiar de la víctima, quien manifestó que había acudido a los exteriores del centro penitenciario para recogerla y que cuando ella intentaba subir a un vehículo, fueron interceptados por una motocicleta sin placas con 2 ocupantes, quienes realizaron varios disparos y luego se retiraron del sitio a alta velocidad. Durante la inspección se levantaron indicios balísticos en la escena, mientras unidades especializadas realizaron el procedimiento correspondiente para el levantamiento del cuerpo y fijación de evidencias. El caso fue tipificado de manera preliminar como sicariato y se mantiene en investigación por parte de las unidades correspondientes. La identidad de la víctima, de 36 años de edad, se mantiene bajo reserva mientras avanzan las diligencias oficiales. Además, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, lideró la supervisión de operaciones militares durante el toque de queda desde un puesto de mando unificado en la costa. Lo acompañaron el jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, y el comandante del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales, Mauro Bedoya. Durante la jornada, las autoridades monitorearon el despliegue de tropas y evaluaron la ejecución de operativos en distintas zonas del país. El gobierno implementó un toque de queda como parte de su estrategia de seguridad. La medida rige durante 15 días consecutivos desde el 3 hasta el 18 de mayo de 2026, según información oficial. La restricción limita la movilidad entre las 20 horas y 5 de la mañana. En ese lapso, las fuerzas del orden intensifican controles para reducir delitos y reforzar la presencia estatal en horarios considerados críticos. La disposición se aplica, como sabemos, en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas y Sucumbíos. Además, rige de manera focalizada en cantones específicos y otras jurisdicciones. Las autoridades sostienen que esta medida busca contener la violencia y mejorar el control territorial. Así es, Sofía, seguimos con más información. Nos vamos ya a noticias de política. Alex, son 231 organizaciones políticas las que por ahora están habilitadas a participar en los comicios seccionales del 29 de noviembre de 2026, en las que se elegirá también a los 7 vocales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 7:03 de la mañana aquí en la 96.9. El calendario que rige para la preparación de estas elecciones fijó como fecha tope para inscribir organizaciones políticas este 3 de mayo y con un aporte de al menos un reporte al 9 de marzo, consta 231 partidos políticos y movimientos nacionales y locales inscritos. El Registro Nacional del Consejo señala que hay 7 partidos políticos nacionales, 10 movimientos políticos nacionales, 63 movimientos provinciales y 137 movimientos cantonales, 14 movimientos parroquiales. No obstante, resta que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie en última y definitiva instancia ante posibles recursos de impugnación a la resolución del CNE. Dentro de las 231 agrupaciones habilitadas para proponer candidatos a estas elecciones están el Partido Unidad Popular, lista 2, y Construye, lista 25, que enfrentan procesos administrativos de cancelación de su personería jurídica para permitir definir si cumplen los requisitos de ley, como el número de afiliados y adherentes. Adicionalmente, el Movimiento Revolución Ciudadana está suspendido por 9 meses por decisión de un juez electoral debido a que hay una investigación previa abierta por la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con información del Consejo, el 29 de noviembre se elegirá a 5.742 autoridades, incluyendo a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana para el periodo 2027-2031.
En otras noticias, Sofía, el Pleno de la Corte Constitucional aceptó la renuncia del juez constitucional Raúl Yazag Fernández. Presentó a su magistratura, esta renuncia la presentó a su magistratura como juez constitucional. El organismo sesionó ayer para conocer la renuncia del juez, que fue aceptada según lo dispuesto en el artículo 185 del numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. A la vez, la Corte Constitucional informó que se notificó a la jueza elegible correspondiente Sara Cordero Gárate, quien aceptó el cargo como jueza del organismo de control constitucional. La Corte Constitucional también resaltó que para garantizar una transición ordenada, el juez Raúl Yazag continuará en funciones hasta que su reemplazo se titularice en el Pleno de la Corte Constitucional. Bueno, llama la atención, ¿no? Este juez de la Corte, Sofía, ¿no? No se ha trascendido los motivos de su renuncia, más que lo que él ha puesto de manera escrita. Pero en todo caso, hay que ver cómo sería la reposición, el reemplazo de este juez, que se supone que lo reemplazaría Sandra Cordero Gárate. Claro, pero es jueza elegible. Es jueza elegible. Claro. Pero es importante también analizar qué es lo que corresponde, porque la Corte Constitucional de alguna manera ha hecho su que estoy en contra, ¿no? Su autoelección. O sea, entre ellos mismos se eligen quién sube, quién no sube, quién está, quién no está. Hasta la última vez que supimos había quedado como jueza constitucional la hija de un ex juez que acababa de salir. O sea, el que fue presidente de la Corte Constitucional, el señor Salgado, su hija prácticamente heredó el puesto. O sea, claro, según el concurso que ellos mismos organizaron, o sea, que él mismo organizó. Entonces, ver cómo se dan estas cosas, para mí es bastante criticable, porque según la Constitución es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el que debe hacer la elección de los jueces de la Corte Constitucional, y lamentablemente ellos se han pasado sobre la Constitución con el cargo que les da, y pues han dicho y han hecho lo que ellos han creído conveniente. O sea que ellos mismos determinaron que para elegirse ellos, son ellos los que se eligen. Ellos realizaron el concurso sin ningún otro, sin nada, simplemente porque lo quisieron hacer. Porque no hay interpretaron la Constitución. Ellos interpretaron la Constitución y hicieron cosas a su favor y empezaron a hacer esto. Entonces hay que hacer una evaluación si realmente eso corresponde o no corresponde. Claro, como tienen el cargo de jueces constitucionales, entonces ¿quién les puede decir que no? Pero en algún momento alguien tiene que hacer la revisión de eso, porque ¿cómo es posible que ellos mismos determinen quién los van a reemplazar? ¿No? A pesar de que hagan un concurso y todo el dime que te diré, pero pidiéndoles ternas a diferentes instituciones del Estado, pero a la hora de la hora son ellos los que terminan decidiendo quiénes son los que van a estar. Sus propios reemplazos. Exactamente, reemplazándolos a ellos. O sus propios compañeros, digamos. Así es. Entonces, ahí mismo queda en el círculo lo que se ha evidenciado es que quedan ahí mismo en su círculo, en su reemplazo. Imagínense, para que sean jueces constitucionales del órgano de revisión constitucional y la última instancia en muchos casos de la ley, ¿no? Sí. De juzgar. Sofía, en breves minutos vamos a tener un corte para una entrevista interesante, que no es temas políticos, a pesar de que estamos tomando temas políticos, pero es de interés ciudadano y tiene que ver con el tema de protección animal. Nos confirman en controles cuando esté la entrevista ya conectada. Vamos a seguir con más información. El proyecto de ley que plantea declarar feriado nacional obligatorio el 11 de septiembre de cada año suspenderá o superará su primer filtro mañana miércoles 6 de mayo de 2026 en el CAL, en el Consejo de Administración Legislativa. En esta instancia se analizará el informe de unidad técnica legislativa que recomendará si la iniciativa debe o no ser calificada para continuar su trámite. El 9 de abril, la Secretaría General de la Asamblea Nacional solicitó a la Unidad Técnica Legislativa la elaboración de un informe no vinculante sobre el proyecto de ley que propone declarar el 11 de septiembre como fecha cívica nacional bajo la denominación de Día del Ecuador. La iniciativa fue presentada por los asambleístas de la bancada de ADN, Kevin Gallardo Ruiz y Michelle Mancheno,
Dávila, ingresada al legislativo el 7 de abril de 2026. La ley orgánica de la función legislativa determina que ante la calificación de un proyecto de ley por parte del Consejo del CAL, ¿no? Se deberá contar con un informe técnico jurídico no vinculante por parte de esta unidad técnica legislativa. El proyecto propone instituir el 11 de septiembre de cada año como fecha cívica nacional en conmemoración de la aprobación de la primera Constitución que dio nacimiento a la República del Ecuador, que fue el 11 de septiembre de 1830 y que se llevó a cabo en la ciudad de Riobamba, acto fundacional del Ecuador como Estado constitucional. Es lo que hablábamos ayer, Alex, ¿no?, sobre este tema también. Que bueno, entonces también debemos hacer el día del escudo, el día de la bandera, el día del himno, el día de... Hacer el feriado. Un feriado todas las semanas, pues imagínate. Yo la verdad en eso estoy de desacuerdo, muchas personas compartirán o no compartirán el criterio conmigo, pero creo que lo que más necesita el ecuatoriano es trabajar, producir, al menos para mí, como emprendedora, además de estar aquí, tengo mi emprendimiento. Para mí lo que más me interesa es poder trabajar, estar sin tantos feriados y poder producir. Habrá sectores obviamente que se benefician y que habrá gente que, no sé, del turismo, que estará muy interesada que esto se dé. Recordemos que también hay muchos asambleístas que están vinculados al turismo y está bien, ellos ven desde otra perspectiva, pero hay que ver también sopesar con el criterio de hasta qué punto está afectando o no está afectando a otros sectores de la economía, de que haya bastantes feriados. Muchos querrán que haya feriados todas las semanas, como lo he dicho, pero otros necesitamos también avanzar y trabajar. Sofía, como te había comentado, vamos a tener una entrevista que no es de corte político, pero sí creo que es de interés nacional, ahora que estamos con tanta conciencia en el tema animalista. Hay varios movimientos: el Movimiento Animalista Nacional del Ecuador, la Fundación Rescate Animal y su despacho legal, Despacho RA, Protección Animal Ecuador, Poliperros y el colectivo LOA lanzan una campaña que se llama Pesadilla Animal. Es un tema de hacer conciencia sobre la protección de los animales, ya que hay denuncias de que varios veterinarios, entre comillas, sin títulos, hay clínicas clandestinas, entrenadores que maltratan a los animales, hotelería de animal, que ahora es un tema que también se ha vuelto de moda, ¿no?, que no cuenta con la regulación necesaria, lo que lamentablemente se vuelve una pesadilla animal. Justamente para conversar de ese tema tenemos ya conectada a Mónica Cabrera, ella es vocera de esta campaña, La Pesadilla Animal, con quien vamos a conversar sobre estas malas prácticas en los servicios veterinarios. ¿Cómo está, Mónica? Buenos días. Hola, buen día. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar con su audiencia. Bueno, muchas gracias a usted por conectarse. Mónica, La Pesadilla Animal, ¿de qué se trata esta campaña? Bueno, esta campaña es una iniciativa de 6 organizaciones que ustedes ya las han nombrado, y nace por una preocupación enorme que tenemos todas las involucradas de recibir permanentemente este tipo de denuncias en nuestras redes sociales sobre malas prácticas veterinarias, sobre veterinarias clandestinas, sobre veterinarias que teniendo permiso iguales hacen mala práctica, animales que mueren en peluquerías, animales que mueren mientras se los baña, se les peluquea, e incluso hotelerías sin regulación, y hasta gente que trabaja paseando animales, paseando perros, que nos llegan videos de que luego, mientras no se los ve, los patean, o digamos, no tienen los cuidados y los tratan con el respeto que se merecen y con los cuidados que se merece tener un ser vivo en estado vulnerable como son los animales, ¿no? Entonces, por esta preocupación de recibir tanta carga de denuncias a las redes, es que decidimos hacer esta campaña, primero para alertar a la comunidad para que tenga cuidado de dónde deja sus animales, y segundo para hacerle un fuerte llamado de atención a las autoridades que son las encargadas de controlar, regular y sancionar estas prácticas. Bueno, y que cómo conocer, buenos días, o reconocer estas malas prácticas. Bueno, las malas prácticas las podemos reconocer, pero estos lugares donde están haciendo estas malas prácticas, ¿cómo poder prevenir de que nuestros seres queridos, porque los animalitos, nuestras mascotas, son seres amados por nosotros, quienes tenemos, que caigan estas manos indolentes que hacen este tipo de
de acciones a pesar de que se les está pagando por eso, porque lo que usted me está diciendo son servicios que son pagados, no es que son gratis. El hotel, la veterinaria, los entrenadores de animales, etcétera. ¿Cómo identificar o prevenir que esto suceda con nuestras mascotas? Bueno, hay algunas condiciones que son un poco más complicadas porque, digamos, las veterinarias, por ejemplo, requieren para su funcionamiento ciertos permisos. Pero mínimo deberíamos, cuando vamos a elegir una veterinaria para llevar nuestro animal, mínimo deberíamos preocuparnos que el médico que atienda tenga título. Y tenemos todo el derecho del mundo a preguntarlo, o sea, no tengan vergüenza de preguntar, disculpe, el doctor tiene título, porque estamos pagando por un servicio. Correcto. Luego de eso hay otras situaciones, por ejemplo, muy dramáticas, por ejemplo, lo que pasó en Guayaquil, donde clausuraron una veterinaria clandestina. A eso no se le puede llamar realmente veterinaria porque era una casa donde esterilizaban animales, gatos especialmente, pero la gente no podía acceder a esa casa. La gente mandaba a su animalito en una moto porque eso era parte del servicio. ¿Y por qué lo hacían así? Porque no eran, para empezar, no eran veterinarios, eran personas sin papeles, usaban detergente, hilo de pescar, cualquier cantidad de cosas que nunca se deberían utilizar en los animales. Entonces mandaban a los animales, cobraban un precio irrisorio, y entiendo, mucha gente no tiene recursos y se desespera por esterilizar, entonces busca este tipo de servicios. Y la mayoría de los animales no volvían, o volvían sin ser esterilizados, o terminaban muriendo en su casa por el mal procedimiento. Entonces, eso es una señal de alarma. O sea, si no me permiten a mí ver dónde voy a llevar a mi animal a operar, algo está mal, ¿no? O sea, si yo necesito saber, ok, ¿dónde es la veterinaria? Yo tengo que llevar a mi animal en persona, yo tengo que ver, por lo menos ver las mínimas condiciones de limpieza, preguntarlo del título, y esto con respecto a las veterinarias solamente, ¿no? Claro, y yo de lo que vi en la boletín de prensa que ustedes enviaron también había casos que eran terribles, ¿no? De que, por ejemplo, un caso de una perrita Maggie que fue dejada en un centro de adiestramiento en Quito, que 28 minutos bastaron, dice, para que sus tutores la encuentren con la columna rota, laceraciones en la garganta y los dientes. Sin embargo, la justicia penal no alcanzó y el trabajo de las autoridades ha sido ineficiente. ¿Cuál es el papel justamente de las autoridades en este caso, Mónica? Donde vemos que se supone, como usted dice, las veterinarias las controla el municipio. El municipio, ¿no? Los municipios, el ente regulador en este caso. Pero hay otros servicios que también se dan que no parece, o al parecer no tuvieran regulación, ¿no? Como es decir, peluquerías, ahora, como digo, está de moda también el tema de hoteles para animales y demás. ¿Quién controla esto? Todos estos servicios veterinarios están bajo la regulación del GAT, de los municipios. Ok. Todas. Con respecto al caso de Maggie, es un caso muy dramático. Efectivamente fue dejada en lo que también se usa, que son centros de adiestramiento, pero son cualquier persona que cree que tiene algún don para educar, enseñar a un perro, cree que puede poner un centro de adiestramiento, y terminan pasando cosas que ya han pasado varias veces. Animales que se atacan unos a otros, animales que se pierden de manos de ellos, o lo que pasó con Maggie, que 28 minutos bastaron para que el mismo centro llame al tutor y le diga: su perra se encuentra mal, por favor venga. El chico regresó corriendo y la llevaron a un centro veterinario donde se ratificó que tenía 3 vértebras rotas, tenía dientes salidos, o sea, no tenía dientes, y tenía laceraciones en el cuerpo, en la garganta. Entonces, esas cosas que no pasan de la nada, ¿no? Se estima y se presume que hubo maltrato dentro de este lugar, y se puso la denuncia en la entidad, en el GAT, que es la UBA. Entendemos que la UBA no entendemos, así funciona. La UBA hace un informe en Quito, y la AMC sanciona. La UBA indica que sí han sancionado, pero el problema es que de sancionar económicamente a que se pague la sanción, muchas veces nunca pagan. Queda eso solo en papeles. Y los tutores de Maggie también llevaron el caso a la parte legal, pero pasa lo que pasa en Ecuador con el maltrato animal. Al ser un delito de acción privada, a las personas que quieren denunciar, poner querellas,
les toca hacer todo el trabajo de investigar, gastar, pagar abogados, notarios, papeles, todo, y al final la fiscalía va y trata de citar al sospechoso, al acusado. El acusado se esconde 2 o 3 veces y ya se cae el proceso porque nunca lo pudieron citar. Eso pasó con el caso de Maggie. Y es terrible que un animal no pueda tener justicia después de todo esto terrible que pasó. Perdón, sí, dos preguntas. Entonces, ¿cómo reconocer? ¿Hay un listado? ¿El municipio tiene un banco de veterinarias acreditadas? No sé, ¿qué hacer en este caso para yo poder confiar en un lugar? Justamente ahí viene la exigencia. No existe y debería existir. Debe existir un registro, no solo de veterinarias, sino de hotelerías, de peluquerías, de paseadores, de centros de adiestramiento. Todos esos servicios deberían estar registrados por el GAT. Y no solo registrados, porque es fácil, anótense aquí, yo hago una lista, sino deberían estar verificados y en muchos casos, por ejemplo, los paseadores de perros, alguien debería capacitar a las personas que deciden ganarse la vida paseando perros, aunque sea para darles un pequeño cursito que lo debe hacer el municipio, de, no sé, ¿qué hago si al perrito le da choque de calor? ¿Qué hago si un pitbull ataca a otro de los perros que yo paseo? ¿Cómo actúo como paseador? ¿Qué hago si algún animal le da un infarto? ¿Cómo evito una agresión? ¿Qué hago si el perro ataca a una persona? Todo eso, eso no puede ser empírico. Es decir, evidentemente tampoco queremos que los paseadores vayan a estudiar veterinaria, pero sí, el GAT tiene la responsabilidad de capacitarlos, darles un certificado, crear ese programa municipal. Correcto. Y hacer el registro. Ese registro debería estar online, disponible para todas las personas, y es el trabajo que no están haciendo, y por eso es la campaña, para primero alertar a las personas sobre lo que está pasando, para que se pongan, digamos, pilas y no dejen a su animal así nomás sin hacer las preguntas necesarias. Y luego porque el GAT tiene que intervenir ya y tiene que hacer una labor de inspeccionar y de regular y de registrar y sancionar incluso, ¿no? Sí. Y Mónica, para terminar me gustaría conocer, en caso de que yo tenga un animalito que lamentablemente fui a dar a uno de estos centros, o mal llamados centros veterinarios, ¿qué hacer? ¿Dónde acudir? ¿Por qué vías puedo empezar a lo mejor a hacer alguna denuncia? ¿Ustedes dan algún tipo de apoyo? Veo que también uno de sus centros tiene temas legales, una de las entidades que apoyan esta iniciativa. Sí, en Ecuador hay 2 maneras de, digamos, pedir justicia para un caso de maltrato animal, sea por una persona o por un establecimiento. El primero y el más sencillo es que vayan a su municipio y pongan la denuncia. El GAT es el que está obligado a atender. Y esas son denuncias administrativas, es decir, van a obtener una sanción económica tal vez, horas de trabajo comunitario, que es lo que faculta el CODA, y posiblemente clausuren el lugar. Hasta ahí. Si quieren ir más allá, y si el animal, por ejemplo, ha muerto por el maltrato, se tiene que interponer una querella. Una querella en el juzgado de garantías penales. Para eso se necesita un abogado. Para ir al municipio no. Puede ir cualquier persona. Para la querella sí se necesita un abogado, se necesita tener más evidencia, bueno, una serie de papeles, informes veterinarios. Si necesitan asesoría para cualquiera de las 2 cosas, pueden escribir a cualquiera de las organizaciones que están en la campaña, que es La Pesadilla Animal, es el hashtag. Nos encuentran especialmente en Facebook, en Instagram, en TikTok estamos. En cualquier organización estaría gustosa de asesorarles e incluso ayudarles a llevar el proceso adelante, en cualquiera de los dos ámbitos de acción, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Gracias a Mónica Cabrera por traernos este tema tan importante que es la campaña La Pesadilla Animal. Algunas cosas que no habíamos visto antes, realmente no he tenido mucho desconocimiento al respecto, me ha aclarado muchas cosas. Una cosita me gustaría decir, sobre malas prácticas en servicios veterinarios. Sí, claro. Algo más que quiera decir. Las redes sociales de las organizaciones son @manimalistas, Protexpae Ecuador, Rescate Animal EC, Poliperros y Despacho Legal Animal, y LOA Ecuador, todas con su @, ¿no? Pues nos pueden buscar, y en todas las redes también hay un formulario para que la gente cuente su historia si desea, porque estamos tratando de reunir la mayor cantidad de historias para llevar como una acción un poco más allá. Decir, esto está pasando, esta es la realidad, no nos estamos inventando esto, la gente lo está contando.
Ok, una última pregunta, Mónica. ¿Qué se ha podido descubrir sobre los hoteles de animales? Porque muchas ya han optado por dejar a sus animales en hoteles en el que la verdad nunca había tenido la sospecha de que pasara algo, porque normalmente como es un servicio nuevo, entre comillas, uno espera que no pase nada. ¿Qué han podido ustedes observar al respecto? Hay un caso que se llama, está en las redes, que es Justicia para Buffy, con doble F. A ella la dejaron, a él lo dejaron en una hotelería mientras se iban de viaje por Navidad, y no hubo los cuidados y fue atacado por otros perros y murió. Entonces imagínense irse de viaje esperando dejar a su miembro de su familia en manos al cuidado de alguien y que te llamen a decir que otro perro lo atacó. Está pasando. ¿Y qué sucede? Que cualquier persona con espacios en la casa decide que puede tener una hotelería, y podría ser, estaría bien, pero en las ordenanzas hay requisitos para hacer esto. Una hotelería tiene que tener mínimo, si no tiene un veterinario de planta, porque entendemos que es costoso, tiene que tener al menos un convenio con una veterinaria cercana y decir, mira, si pasara algo, yo llevo el animalito allá. Tiene que tener digamos, algunos requisitos de espacio físico adecuado, y tiene que tener un plan de manejo. Todo eso lo debe regular también el GAT, y entendemos que hay muchas ganas de hacer estas cosas, pero si la gente realmente quiere trabajar en esto o quiere poner un negocio de esto, ok, pero que se regule, que se capacite, que tenga las instalaciones adecuadas. Y si solamente puedes tener 4 gatitos, pues no tengas 20, ten 4. Pero todo eso, como repito, es el GAT el que tiene que hacer los controles. Y no está controlando absolutamente nada de estos temas. Okay, hablo de todos los GATs del Ecuador, por cierto. Muchísimas gracias a Mónica Cabrera. Ella nos trajo este tema de la campaña La Pesadilla Animal. Algunas cosas que suceden en el día a día y que algunos no nos damos cuenta, ¿no? Estos hoteles animales, servicios de veterinaria y bueno, malas prácticas en general. Gracias a Mónica. Gracias, Mónica. Y también un llamado, ¿no? A los GATS, como dice Mónica, de los diferentes del país, de todo el país, ¿no? Que son los encargados justamente de vigilar y controlar que estas clínicas veterinarias sean adecuadas, ¿no? Tengan un profesional a cargo que sea el que sea cabeza de la clínica, y que cuenten con las prácticas mínimas adecuadas, al menos mínimas, de higiene, de prácticas de cuidados y demás, ¿no? Entonces es importante eso. La verdad que los animales son seres vivos que sienten, ¿no? Y debemos darles el respeto que se merecen. Lamentablemente hay gente que, a pesar de que supuestamente está el cuidado de las mascotas, lo único que hace es darles un mal Tú tienes trato. un animalito, Sofía, yo sé que lo cuidas bastante. Tengo. Tienes 2 animales, cierto, sí. ¿Verdad? Tienes un gatito y un perrito. Sí. Sí, tú lo cuidas bastante, yo sé, el cuidado que tú le das, inclusive veces que uno está enfermito, tiene un tema médico, y lo cuidan bastante. Yo personalmente, por ejemplo, me gustaría tener un perrito, pero yo no me atrevo a tener un perrito, a pesar de que tengo un niño que me recomienda un perrito, porque siento que es mucha responsabilidad. Yo prefiero tener, cuando ya está un poco más el tema de la casa más tranquilo, ahí sí tomar y arriesgarme a tener un perro, porque sé que es una responsabilidad enorme, no solamente en gastos, sino también en la responsabilidad de hacerse cargo de un ser vivo. O sea, es un tema que hay que también, no hay que tomarlo a la ligera. Así es, si uno va a tener un animal es para cuidarlo y para ver que las condiciones donde los dejan esté realmente en las óptimas y poder desenvolverse, porque son animalitos que sienten, son seres vivos, son parte de nuestra familia, y pues bueno, que nos dan amor y merecen lo mínimo que merecen, es respeto a su vida y a las condiciones de desarrollarse normalmente. Vamos con más noticias, Alex. Sofía. Con la convocatoria a integrar la veeduría ciudadana se dio comienzo a la preparación de la elección de los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social prevista para este 29 de noviembre. Recordemos que 29 de noviembre vamos a elegir, sí, a los alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales y demás, pero también tenemos la elección de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y también, bueno,
¿cómo se llama? Referéndum. El referéndum. Por el referéndum, ¿no? Justamente para eliminar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana de elegir autoridades, ¿no? Sí, justamente en medio de este potencial referéndum que podría quitarle una de sus principales características, que es la elección de autoridades de control, pero mantendrán la promoción de la participación y la lucha contra la corrupción. El calendario emitido por el Consejo Nacional Electoral para preparar la elección de los nuevos 7 vocales del CPCCS, junto con las de candidatos de alcaldías, prefecturas, concejalías y vocales de juntas parroquiales, empezó a ejecutarse. Desde ayer, lunes 4 de mayo, hasta el 13 de mayo, la sociedad civil podrá inscribirse para ser parte de la veeduría que vigilará la transparencia en el proceso de inscripción de los candidatos al CPCCS. El 4 de junio se conocerá quiénes integrarán esta instancia y de forma paralela se conformará una comisión verificadora que se encargará de la revisión el cumplimiento de requisitos de ley para postularse a ese cargo. Los candidatos que sean oficialmente calificados deberán prepararse para enfrentar simultáneamente una propuesta de referéndum planteada por el presidente de la República, Daniel Noboa, para restarle la atribución de elegir a 77 autoridades de control del Estado y que ésta pase a la Asamblea Nacional. En internacionales, Alex, el juez federal al frente del caso del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, convocó ayer a una nueva audiencia para el próximo 30 de junio en Nueva York. 7:31 de la mañana, aquí en la 96.9. El magistrado Alvin Hellerstein aceptó la petición conjunta de la defensa de Maduro, la de Flores y de la Fiscalía para celebrar una nueva vista la última semana de junio, después de que los abogados se lo solicitaran en una carta. Si no hay un desplazamiento el próximo 30 de junio a las 12 horas, hora de Nueva York, el matrimonio venezolano volverá a la Corte de Distrito Sur de Nueva York, trasladados desde el centro de detención de Brooklyn, en el que permanecen desde que fueron capturados en Caracas el pasado 3 de enero. En el mismo escrito, el juez también aceptó la solicitud de ambos acusados de retirar sus intentos de tumbar la acusación por alegar que Estados Unidos les estaba bloqueando el acceso a una defensa efectiva. Esto se debe a que hace algunas semanas la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC, accedió a modificar las sanciones a Venezuela para permitir que su gobierno pague los honorarios de los abogados de Maduro y Flores, lo que allanó el camino para que la defensa desistiera de sus intentos de tumbar la acusación. Hellerstein se lo concedió sin perjuicio, lo que deja la puerta abierta a que puedan presentar otra moción similar más adelante. El juez de 92 años también aceptó parar el reloj del caso hasta que se celebre la nueva vista y excluir los días que queden del conteo estipulado por la ley del juicio rápido, lo que permitirá alargar el caso. La norma federal establece límites de tiempo para iniciar juicios penales federales con el objetivo de garantizar un juicio rápido. Generalmente es un plazo de 70 días desde la acusación formal. Maduro y Flores se han declarado no culpables de cargos que incluyen conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína. Bueno, y otros temas internacionales también, Alex, no sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, hay más temas internacionales. Por ejemplo, el tema de combustible, que también está afectando a los vuelos internacionales. Dice, ¿por qué el combustible para aviones es especialmente vulnerable a la guerra de Irán y cómo puede afectar a nuestras vacaciones? Dice, al bajar a la pista de cualquier gran aeropuerto del mundo se nota un olor inconfundible, un aroma ligeramente dulce y aceitoso que recuerda a los talleres antiguos o las lámparas de parafina de antaño. Otra noticia. Forma parte de la experiencia de viajar tanto como el café tibio y las colas de inmigración para la revisión de los pasaportes. Se trata, por supuesto, del omnipresente olor de combustible de aviación. Ese aroma penetrante se ha encarecido mucho en las últimas semanas. El precio del combustible de aviación ha subido drásticamente en los mercados internacionales desde el inicio del conflicto en Medio Oriente. Ahora existe la preocupación de que, a menos de que el estrecho de Hormuz se reabra pronto, podría haber escasez en algunas regiones los próximos meses. Muchas aerolíneas ya han subido los precios de los billetes y algunas han recortado su capacidad. A menos de que se pueda encontrar suministros adicionales, la falta de combustible podría provocar
más trastornos y cancelaciones de cara al periodo álgido de las vacaciones de verano. La crisis ha puesto de manifiesto lo vulnerable que es el sector en lugares como Reino Unido, el mayor consumidor de combustible de aviación de Europa, ante las perturbaciones del Medio Oriente. ¿Qué repercusiones podría tener esto en nuestras vacaciones? Dice la nota tomada de BBC Mundo. La carrera para lograr combustible. La región del Golfo produce mucho más combustible para aviones del que se necesita para sus propios fines. Como resultado, en circunstancias normales, es un importante exportador, representando alrededor del 20% del combustible que se comercializa cada día en los mercados internacionales. Europa en su conjunto es un comprador clave de ese combustible. Debido a la falta de capacidad de refinación, el continente depende en gran medida de las importaciones, de las cuales más de la mitad suelen proceder del Golfo. Sin embargo, dado que el estrecho de Hormuz lleva bloqueado 8 semanas, esos suministros no han estado disponibles, lo que ha provocado una carrera por conseguir combustibles en otros lugares. Esto ha provocado un aumento espectacular de los precios. Vemos que han aumentado drásticamente los precios de los pasajes de aviones, por ejemplo, en el noreste de Europa, por el día de labores. Por ejemplo, un precio que regularmente estaba en febrero del 2026 a cerca de $600, puede llegar hasta $1.500. Llama la atención bastante, ¿no? Cómo está afectando el tema también. Por ejemplo, otro caso de aviones que cotizaban $831 por tonelada en Europa. A principios de abril había alcanzado los $1.838, lo que supone un aumento del 120%. Desde entonces ha bajado, pero se mantiene constantemente por encima de $1.500. O sea, ha aumentado drásticamente el tema de pasajes de avión, justamente por este tema de la subida del precio del petróleo debido a la guerra en Irán. Eso es algo que también tiene preocupado bastante al presidente Donald Trump, ¿no? Obviamente, porque ahora recordemos que se van a comicios de Estados Unidos también este año, me parece, sí. Y eso le ha afectado también su popularidad. Este tema con Irán, que supuestamente ya debía haber estado resuelto, creo yo que esperaba que se dé algo como lo que se dio con Venezuela, pero lamentablemente para él, no para nosotros, no tenemos nada que ver en eso, pero para él, en su plan, no se ha dado, y lo que ha generado costos también de diferentes tipos a su gobierno, costos de, puede decirse imagen, puede decirse gastos también en las estrategias que se han utilizado, etcétera. Bueno, hay que ver cómo se desarrolla esto. Alex, hay una nota en el Diario Expreso sobre que durante el periodo de Inés Manzano se siguieron aprobando más pagos a Progen, a pesar de que hubo estos problemas y estas denuncias con respecto al incumplimiento del contrato de Progen. Hay una nota en el Diario Expreso, el tiempo no nos da, pero recordemos que meses atrás se dio este caso en el contexto de también los apagones, y el gobierno impulsó a través de SELEC la contratación con esta empresa que lamentablemente incumplió. Bueno, vamos a desarrollar después este tema, pero quería conversarles también al respecto de Perú, de las elecciones en Perú. Alex, es que se ha decidido que haya una auditoría a los comicios tras presuntas fallas del sistema electoral. Han habido denuncias de fraude. López Aliaga ha amenazado a los organismos electorales a considerarse víctima de un fraude electoral. Recordemos que él también estaba candidato. Denunció la existencia de actas falsas y ha pedido anular los comicios. Pues bueno, el alcalde de Lima, por ejemplo, Renzo Regiardo, presentó una acción de amparo para pedir que la justicia de su país anule la decisión del JNE, que es la Junta Nacional Electoral de ese país, de declarar inviable la celebración de los comicios complementarios en la capital peruana. Esto se da tras algunas denuncias y quieren el ente electoral reforzar la confiabilidad de los resultados, así que se alistará una auditoría para que los comicios los resultados de los comicios se entreguen de una manera confiable. Tras los problemas logísticos ocurridos durante la jornada, también
que alimentó las narrativas de fraude del candidato de ultraderecha a Rafael López Aliaga. El máximo órgano electoral, que es el JNE, la Junta Nacional Electoral, anunció esta medida de auditoría a través de un comunicado en el que informó que esta auditoría responde a la necesidad de elecciones de elevar los estándares de control, verificación y trazabilidad de los sistemas informáticos. Así es. Te comento un tema, Sofía, que ya tenemos un nuevo número de WhatsApp, llamadas y WhatsApp, para que ustedes puedan realizar sus denuncias ciudadanas, reportes de sintonía y demás. Es el 098-51-56-969. Lo repito, 098-51-56-969. El número de contacto con el que usted podrá sentirse en confianza para realizar todo tipo de denuncias, si usted lo quiere y lo requiere. Aquí tenemos un espacio, tienen ustedes un espacio para alzar su voz, para poder que se convierta también en un espacio de denuncia ciudadana, un espacio de apoyo y un espacio para que usted pueda alzar su voz en caso de que lo requiera. Repito, 098-51-56-969. Sofía. Ahora sí concluimos nuestro programa, Alex. Son 7:41 de la mañana. No se despeguen de la programación de la 96.9. Quiero agradecer a quienes me siguen por mi página de Facebook, Sofía Almeida S, a Mónica, a Olger, a Riofre, a algunos que me están siguiendo y que están comentando en la página de Facebook. Gracias por su sintonía. No se olviden que también que la 96.9 estamos transmitiendo vía streaming por la radio, la 96.9, y ese es también el dominio FM Guayas, la 96.9 FM Guayas, en YouTube, en Facebook también la 969, Instagram, TikTok y X. Conmigo esta mañana, quédense con voces y opiniones para entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Seguimos con más. Estás en sintonía de Noticias 96 por la 96.9 FM. En la 96.9 siempre te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Escucha Noticias 96 todos los días de 6 a 7:30 de la mañana. Levántate con buena información verificada minuto a minuto, únicamente por la radio, que en información te mueve. La 96.9 FM. De tu tiempo en Me Time Beauty Bar, ubicados en el primer piso del Centro Comercial Vizcaya Plaza, local 53. Te invitamos a disfrutar de una experiencia única en peluquería, manicura, spa facial, spa corporal y maquillaje. Deja que nuestros especialistas te envuelvan en lujo y relajación. No esperes más para sentirte increíble. Ven a Me Time Beauty Bar y transforma tu rutina en un momento de pura indulgencia. Haz tu cita hoy y déjate sorprender. Contáctalos llamando al 098-343-8601. Encuéntralos en redes como @metime_beauty_bar. Escucha Voces y Opiniones todos los días de 7:30 a 8:30 de la mañana. Aquí encontrarás entrevistas y opiniones de los mejores expertos y líderes de opinión para analizar el panorama de actualidad de la ciudad, el país y el mundo por la 96.9 FM. Gracias por estar en sintonía de la 96.9 FM. Continuamos con más. Este es un programa apto para todo público, con contenido informativo y de entrevistas. Las versiones emitidas en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus panelistas y entrevistados. Bienvenidos a Voces y Opiniones, el espacio informativo de la 96.9 FM. Aquí, la noticia no solo se cuenta, se analiza.
Cada jornada te ofrecemos un recorrido por los hechos más importantes del país y el mundo, con la mirada crítica y la opinión de especialistas, líderes de opinión y protagonistas de la actualidad. En Voces y Opiniones encontrarás entrevistas exclusivas, voces diversas y análisis profundo para comprender lo que pasa y cómo nos afecta, porque la información tiene más fuerza cuando se escucha, cuando se debate y cuando se comparte. Esto es Voces y Opiniones, tu espacio de opinión, análisis y entrevistas en la 96.9 FM. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, 7 de la mañana con 45 minutos, 7 de la mañana con 45 minutos y seguimos con más información en la 96.9 FM, ahora en Voces y Opiniones. Un placer acompañarles. Diana Holguín les saluda aquí desde este lado de la cabina y ya estoy con Alex Almeida. ¿Cómo estás, Diana? Buenos días, seguimos con más información. Nos vemos como más coloridos, ¿no? Sí, así me veo como más rozagante para las personas que nos siguen en Facebook y YouTube, por favor nos confirman. Ya bueno, sí, yo creo que este es nuestro color, de hecho. Está más natural, creo. Sí, ya está bastante bien configurada la cámara, así que bueno. Y los que nos escuchan, si están con las dudas, nos pueden seguir en la transmisión también de YouTube y Facebook en la 96.9. Así nos encuentran en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, hacemos transmisión. Así es, 7 de la mañana con 46 minutos, amigos, 7 de la mañana con 46 minutos. Y les contamos que ya ha existido una respuesta de parte del gobierno colombiano, quien ha señalado que buscará dialogar con el Ecuador luego de que anunciara que reducirá el 75% los aranceles a productos colombianos. Apenas 4 días después de que entrara en vigor la tasa del 100% impuesta por el presidente Daniel Noboa. Buscaremos nuevamente hablar con ellos para, ojalá, poder restablecer las relaciones, reducir esos aranceles y volver al flujo comercial que teníamos, expresó el día de ayer la canciller colombiana Rosa Villavicencio a periodistas. La ministra señaló que el gobierno colombiano estuvo siempre intentando hablar con el de Ecuador y señaló que la decisión del país vecino de reducir los aranceles está motivada por la situación interna de desabastecimiento y de necesidad económica y social. El gobierno de Ecuador anunció el día de ayer que reducirá el 75% de los aranceles que había subido el sábado al 100% por decisión de Noboa, al considerar que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, no combate con contundencia el narcotráfico en la frontera. La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de junio, responde a la apertura del gobierno de Ecuador de avanzar en mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad para promover una mayor articulación entre ambos países y fortalecer el desarrollo de la zona fronteriza, según dijo el gobierno ecuatoriano. Sí, justamente eso es una de las también, digamos, temas de campaña en que se ha conocido en Colombia, ¿no? De hecho, la primera reacción que hubo antes del gobierno colombiano como tal fue de la candidata Paloma Valencia, candidata uribista, del uribista o del partido uribista Centro Democrático Colombiano, quien se atribuyó de que luego de una conversación con el presidente Daniel Noboa, en una muestra, de un gesto, digamos, de amabilidad, no con el gobierno colombiano, sino más bien con la candidata uribista, bajó del 100% al 75%, como bien lo dices en la nota, los aranceles de Colombia a Ecuador, ¿no? Y ya son exactamente 3 meses de esta escalada comercial, que recordemos que empezó con un 25% en el mes de febrero, fue subiendo progresivamente hasta llegar a un 100%, ahora se habla de una reducción al 75%, y esto ya ha traído también algunos efectos, lo hemos ya de hecho reportado también en este espacio, quienes son los sectores que están más preocupados, en el sector logístico, diversos sectores productivos, que ha cambiado totalmente la dinámica de
comercio justamente con estos países, y uno de ellos también es el arroz. El gobierno del presidente Daniel Noboa ya puso en marcha el día de ayer la compra directa de arroz en cáscara a productores de Guayas y Los Ríos, esto como parte de la aplicación del decreto ejecutivo 307. Esto ocurre en un momento en el que el mercado arrocero ecuatoriano enfrenta varios problemas, como la sobreproducción internacional, que ha provocado una caída de precios mundiales. Ese escenario para los productores ecuatorianos se ha agravado justamente por las restricciones para exportar a Colombia. Este destino histórico ha recibido el 90% de las exportaciones arroceras ecuatorianas. Y es que en medio de la guerra comercial con Colombia, el gobierno de ese país prohibió el ingreso de 30 productos alimenticios de Ecuador por vía terrestre desde el pasado 24 de febrero, entre ellos el arroz. El problema no es menor porque Ecuador produce 1.9 millones de toneladas de arroz en cáscara, de los cuales el 10% se procesaba para su exportación. De ahí que actualmente hay un excedente de unas 190.000 toneladas de la gramínea en cáscara. Y aunque el gobierno por ahora informó que comprará 20.000 toneladas de ese excedente, los productores creen que el monto debería subir a 40.000 toneladas si se quiere sostener el precio mínimo oficial del grano, reducir la presión de la sobreoferta y limitar la dependencia de intermediarios. Esto ocurre una semana después de que agricultores en Los Ríos realizaron protestas por la caída de los precios del arroz. Ecuador tiene un excedente de 190.000 toneladas de arroz en cáscara que no ha podido exportar a Colombia por la guerra comercial. Vemos como claramente es uno de los sectores más afectados. Sí, sin duda es uno de los sectores más afectados y que justamente ha sido un reclamo tanto de productores ecuatorianos, en este caso los productores de arroz, productores de plátano, asimismo en cambio los productores colombianos, fábricas que operan justamente en el sector fronterizo han sido ampliamente afectados. De hecho, ese es uno de los recorridos que hacía el expresidente Álvaro Uribe, en compañía de su candidata Paloma Valencia, ¿no? En semanas atrás, reconociendo de la grave afectación que ha habido justamente por este tema de los aranceles a Colombia. Sí, y de hecho se habla de una compra inicial de $8 millones de parte del gobierno. Así que bueno, en teoría esto por ahora calmaría un poco los precios, se mantendrían en $34 por saca el grano corto y 36 por grano largo. Diana, tenemos ahora una entrevistada. La siguiente entrevistada del día es Ana Choes, es la concejal de Guayaquil. ¿Con quién vamos a conversar sobre la situación de Guayaquil? ¿Qué está pasando en el Consejo Municipal? Concejal Choes, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto poder estar aquí con la entrevista que ustedes me han dado el espacio, y estoy feliz de poder compartir todo lo que estamos haciendo en el municipio y lo que no se está haciendo y lo que está pasando en el municipio de Guayaquil, que lamentablemente ha empañado sin duda en este momento el brillo de la ciudad, y que no hay un rumbo claro de hacia dónde va Guayaquil en estos tiempos. Concejal, usted ha sido muy crítica con la gestión de, en su momento, el alcalde Aquiles Álvarez, y entiendo que sigue siendo muy crítica con la gestión de la actual alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel. ¿Cuál es su postura? ¿Cómo ve la administración actual? Bueno, yo creo que en este instante, en donde hay una debacle institucional, nosotros debemos avanzar a recuperarla. Y parte de recuperarla es por fin dejar esta provisionalidad en la que se encuentra la ciudad. Es decir, que la economista Tatiana Coronel deje de ser subrogante y que por fin asuma ya la titularidad de un cargo que ya está ejerciendo, porque al final del día, cuando no se asume la titularidad de algo, por eso es que empiezan las excusas referente a que no puedo hacer, o hay decisiones incompletas, hay decisiones a media llave que lamentablemente afectan a la ciudadanía. Yo siempre he sido crítica de las cosas que se hacen mal, y de las cosas que se hacen bien, pues he apoyado. Más allá de que varias de las situaciones que se ha apoyado, digamos, se apoyan en papel, en legislación, que lamentablemente luego no se ejecuta, y por ende la ciudad no llega a tener ese orden que la ciudadanía espera.
Por eso es que vemos cómo hay un desastre en cuanto al tema de vectores, al tema de la contaminación, al tema del orden en las obras públicas, o ahora también la plaga que estamos viviendo de las ratas en la ciudad, que lamentablemente pues no ha habido una prevención, no hay un control vectorial, o no hay un control de plagas que se esté atendiendo. Yo cuento un caso reciente en mis visitas al territorio, específicamente al suburbio. El 20 de marzo yo recibí una solicitud referente a una fumigación que no se ha realizado como todos los años que se tenía que realizar. Eso lo solicité a la alcaldesa subrogante. La semana pasada aún no lo habían atendido, o sea, más de un mes sin atención. Entonces, y eso es porque realmente uno realiza trabajo territorial y puede conocer las dificultades que está teniendo la ciudadanía, pero eso de oficio, las direcciones deberían actuar. Y no sé si no actúan esperando de que haya ya un liderazgo en firme, o simplemente pues hay una falta de comunicación entre la alcaldesa subrogante y sus directores, en donde los directores quizás están haciendo lo que les dé la gana o no hacen lo que tienen que hacer, y por ende pues hay esta deficiencia en la administración. Pero claro, eso tiene que ver con un problema de liderazgo y un problema de gestión, porque tampoco puede ser que la culpa general de todo sea que el gobierno central les está poniendo el pie, que no los dejan operar, cuando se supone que en una gestión municipal, cuando se es la cabeza de la gestión municipal, pues generar gestión debe ser su principal función. Cuando no lo están realizando, pues qué tipo de liderazgo también está frente a una ciudad, y más aún como una ciudad como Guayaquil, que tiene 3,5 millones de habitantes. Concejal, pero también es verdad, o bueno, al menos eso es lo que la administración actual comunica, de que el CERCOP suspende varios de sus procesos. ¿Usted cómo lo ve? Claro, pero yo que he sido también funcionaria pública, digamos, de gestión misma, más que de elección popular, sino una funcionaria pública de designación, entiendo cómo funciona el portal de compras públicas, y cómo de cierta manera hay plazos, te dan espacio para subsanar ciertas situaciones. No es que te suspenden por suspender. Muchas veces esas suspensiones traen consecuencias de la mala acción que tienen en términos de referencia, en pliegos, en cumplimiento de plazos, o inclusive si los valores no van acorde al servicio que se está solicitando. Entonces, debieron haber habido estas alertas previas a la suspensión e incluso subsanación, que al día de hoy todavía yo sigo esperando cuáles son esos procesos que han suspendido, con los detalles por qué lo suspendieron y cuáles son las respuestas que tuvo el municipio de Guayaquil, que se comprometieron en una mesa de consejo a enviarlos a los concejales y aún no lo envían. Pero eso, el portal de compras públicas no te suspende porque le da la gana, te suspende porque hubieron en la práctica ciertas irregularidades en el proceso que se llevaron, o no hubo subsanaciones a tiempo. Entonces, esas cosas pues también debería entender y saber la ciudadanía. Pero claro, es más fácil decir no me dejan hacer a gestionar qué hacer, sumado a que incluso puede ser que ciertos funcionarios que han designado desconocen cómo funciona el portal de compras públicas, y por ende pues también puede ser que entorpezca el proceso. Entonces, son dudas que yo tengo, legítimas, que aún nadie me responde referente a lo que ha ocurrido en la administración, porque como le digo, es más fácil excusarse y decir no, es que no me dejan hacer, a realmente gestionar desde la dirección del cargo que tiene, porque estamos de acuerdo con que sí, el cargo no te da el liderazgo, pero ya que tienes el cargo, te toca gestionarlo. Son las 7 de la mañana con 58 minutos, 7 de la mañana con 58 minutos, y estamos en diálogo con la concejala de Guayaquil, Ana Choes, hablando acerca de la situación del municipio de Guayaquil. Y respecto a lo que mencionábamos al inicio, que tiene que ver con el proceso para la eventual remoción del alcalde Aquiles Álvarez, conocemos que ya cruzó el primer filtro legal y que
debería ser citado el alcalde de manera formal y que tiene que haber también una intervención del SNAI para poder hacerlo. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el alcalde solicite que ese expediente sea remitido al Tribunal Contencioso Electoral, así que este proceso no sería tan ágil como se espera para tener ya una nueva autoridad. En ese sentido, ustedes como concejales, ¿qué es lo que están promoviendo? Bueno, yo no soy de la comisión que hoy está revisando las denuncias de los ciudadanos y que incluso ya calificaron una de ellas, sino más bien nosotros como concejales del Partido Social Cristiano ingresamos insumos para que la comisión entienda cuál es la causal en la que se enmarca este proceso. La causal es incumplimiento de funciones, que está claramente reglamentada en el artículo 333 del COTAD. ¿Y por qué digo esto? Porque a todas luces nosotros podemos darnos cuenta que el alcalde que está en prisión preventiva no puede cumplir su principal función de ser alcalde de la ciudad, de ser un servidor público. Y eso, de cierta manera, entorpece la administración. Y también recordemos que hubo un encargo o una subrogación infinitum que la hicieron mediante votación y que eso no es posible porque la subrogación es la consecuencia de una licencia, un periodo de elecciones, y eso tampoco hubo. Y en ese sentido, el COTAD es muy claro al mencionar que al tercer día de ausencia justificada, cualquier ciudadano, en este caso, pues, el Tribunal Contencioso Electoral tenía una especificación referente a que el ciudadano tenía que tener jurisdicción en Guayaquil, por eso es que la denuncia del señor David López no fue aceptada por tema de jurisdicción, pero bueno, que cualquier ciudadano podía iniciar un proceso de remoción, cualquier ciudadano, concejal, grupo, asociación, en fin. Ya que se ha hecho, pues al Consejo le correspondía dar viabilidad a esto y por eso se dio la conformación de la comisión de mesa. ¿Qué pasa en esa comisión de mesa? Esa comisión de mesa está conformada por 2 correístas declarados y una persona que llegó de la mano del Partido Social Cristiano, pero que ahora incluso es parte de la Comisión de Diversidades y Juventudes, me imagino, coordinadora de la Comisión de Diversidades y Juventudes, tal como lo menciona un comunicado en la página oficial de Reto. Entonces estamos hablando de que todos los que están en la comisión de mesa son afines al señor Aquiles Álvarez, ya sea porque son coidearios, ya sea porque son amigos o porque les cae bien a nivel personal, porque militan en un mismo partido, lo que sea. Entonces estamos hablando de que son personas. Sin embargo, en este momento estos concejales deberían despojarse de cualquier situación partidista y entender cuál es el momento crítico que está viviendo la ciudad y dar viabilidad a un proceso como este. Ahora yo he visto cómo se han retrasado incluso en el tema de la notificación que ya debería tener el señor alcalde, porque entiendo que no ha ingresado ningún tipo de aviso para el señor Aquiles Álvarez. Entonces, justo precisamente eso es un tema que hoy día vamos a consultar desde el Partido Social Cristiano, porque lo que no cabe es aquí, de cierta manera, poner obstáculos o trabas al proceso de remoción que ya tiene tiempos delimitados y bien dados. Entonces, en ese sentido, pues, luego de la notificación del señor Aquiles Álvarez, él puede hacer sus pruebas de descargo, para que sean evaluadas. Viene una fase probatoria en la comisión, luego la elaboración de un informe y posterior, pues, conocimiento del Consejo Cantonal para votación, que ahí también para mí es un punto neurálgico, porque esta votación debe alcanzar las 2/3 partes para que pueda removerse. Y en ese sentido, pues, a mí también me preocupa que los concejales hagan omisión deliberada de lo jurídico, e incluso omitiendo la responsabilidad que tiene el Consejo Municipal de control político. Porque no se trata de blindar a nadie, se trata de entender que como nuestra obligación es de control político y de precautelar la institucionalidad de Guayaquil, que lamentablemente al día de hoy no da respuestas por la provisionalidad y por las decisiones a medias, me parece importante y lógico, desde la lógica, que los concejales apoyen este proceso y que el alcalde, que en su momento se lo solicitó que renuncie por amor, por convicción a esta ciudad y no lo hizo, que el alcalde entienda que es mejor que él se dedique a sus temas privados, que espero yo que tenga una defensa técnica proba
En el caso de que sea inocente, pues pueda demostrarlo, y si no, pues la justicia también demostrar sus pruebas. Pero esto es un punto aparte, porque nosotros en el Consejo no somos ni jueces ni fiscales para seguir viendo si es inocente o culpable. A nosotros nos corresponde lo que está ocurriendo. No hay fumigación, no hay desratización, las calles huelen a orina, lamentablemente no hay control de parte del municipio de Guayaquil en la afectación directa de los ciudadanos. Siempre se dice lo que se está haciendo, pero lamentablemente no se ve en la calle. Entonces, esa es la principal preocupación como concejales que nos debería motivar, pero lamentablemente pues estamos atrapados en una situación de provisionalidad que deja de lado lo más importante, al ciudadano. Concejal, bueno, y más allá de lo político como tal y de quién esté sentado en el sillón de Olmedo, los servicios como tal en Guayaquil, o por ejemplo el tema de seguridad, que sé que se coordina también con el gobierno, ¿cómo usted lo ve? ¿Cómo ha sido este manejo? Es que ese es el principal problema para mí. O sea, recordemos lo que pasó para llegar al convenio de cooperación con Segura EP. Hubo un allanamiento. Entonces, parecería que la ciudad no está teniendo respuesta y por ende tienen que intervenir de forma arbitraria, porque eso sí me pareció arbitrario, de forma arbitraria instituciones que deberían dar respuestas. Más allá de que la competencia de seguridad no es del municipio, no es del gobierno central, los gobiernos seccionales, sino del gobierno central, pero en coordinación, hay que entender una situación. ¿Cómo nació la empresa de seguridad, que en este caso Segura EP, pero cómo nació el tema de la seguridad, del encargo de la seguridad en el municipio de Guayaquil? Hace muchos años con el Plan Más Seguridad, y luego se convirtió en la Corporación de Seguridad Ciudadana, que siempre tuvo coordinación directa con los gobiernos. O sea, en Guayaquil nunca se cerró a no tener coordinación. Lamentablemente luego hubieron ciertos conflictos que escalaron y que hicieron que se rompa estos convenios de cooperación que había. Incluso el municipio de Guayaquil en su momento, a través de los CAMIS, daba el espacio para que la policía pueda dormir en los CAMIS y pueda salir a hacer sus operativos. Lamentablemente en esta administración algo ocurrió, que esta coordinación era nula, porque una cosa puede ser el conflicto político que se tenga de dos partidos, y otra cosa es la coordinación. La coordinación siempre tiene que existir. El diálogo y las discrepancias son importantes para el funcionamiento de una democracia, eso hay que entenderlo. Entonces yo sí veo que algo se está haciendo en cuanto a la coordinación y vigilancia, sin embargo, es poco lo que se está haciendo. O sea, eso es una de las cosas, pero vemos cómo hay una ciudad desordenada. Entonces, si hay una ciudad desordenada que no puede tener respuesta a la ciudadanía, que no hay algo tan básico como un plan, como yo les digo, como un plan de fumigación, ¿de qué coordinación, de qué gestión estamos hablando? Entonces, eso a mí me preocupa. Y me preocupa porque siempre veo que la excusa principal es esa, de que no hay un titular a puertas. Entonces, si no hay titular para que tome las decisiones libremente, si los directores se sacan la vuelta y no hacen caso a las directrices que se tienen en un plan de trabajo, porque no es el plan de trabajo con el que llegó la señora Tatiana Coronel, porque en principio no era ni siquiera, digamos, concejal titular, sino que ella llegó de carambola, es decir, hubieron una serie de renuncias para que ella pueda asumir el cargo, y la gente cree que no es legítimo eso, cuando sí es legítimo. O sea, al final del día todos van en una lista y se convierten todos en alternos, pero quizás la forma no es la que mejor agrade. Sin embargo, yo creo que es importante darle todo el soporte y dar un voto de confianza, de entender que quizás pueda tener la capacidad y la voluntad de querer sacar adelante a Guayaquil, y por eso deberíamos avanzar ya a que no exista provisionalidad en el asunto de la gestión. Así es, 8 de la mañana con 8 minutos, 8 de la mañana con 8 minutos, y hemos estado en diálogo con la concejala de Guayaquil, Ana Choes, hablando de diferentes temáticas que están ahora involucrando al municipio de Guayaquil, también a partir de la ausencia del alcalde Aquiles Álvarez y un poco todo lo que rodea el caso que lo tiene ahora en prisión preventiva. Muchas gracias, concejala. Antes de irnos, me gustaría también preguntarle un tema ya de político como tal, partidista. Usted es socialcristiana, sigue adherida a las filas del socialcristianismo. ¿Cómo ve usted en estas próximas seccionales
que se pueda componer nuevamente o el modelo de gestión que alguna vez tuvo el Partido Social Cristiano, que lideró dentro con el abogado Nebot, ¿no? ¿Cómo ve usted qué cambios deban aplicarse y cómo ve usted ya el tema político como tal frente a estas nuevas seccionales de este año? Bueno, el Partido Social Cristiano está tomando una serie de acciones para refrescar las ideas, tanto las ideas que sirvieron y también traerlas a la actualidad, de qué es lo que se necesita no solamente en Guayaquil, sino en el país. Entonces, en ese sentido, pues el día viernes a las 10 de la mañana, en el Hotel Oro Verde se va a presentar incluso la nueva imagen del Partido Social Cristiano, en el cual pues estamos tomando todas las acciones para podernos presentar en las seccionales. En ese sentido, con podernos presentar me refiero a la organización política. Yo aún no sé si seré candidata a la reelección, tomando en consideración que eso tendría que ser una decisión interna del partido en las primarias. Y también yo creo que es importante siempre renovar ciertos cuadros y entender pues quiénes son las personas más idóneas, tomando en consideración que estamos viviendo momentos críticos en la ciudad y lo que se necesita es unión. Entonces, esas son cosas que ya lo está manejando el presidente del partido, el señor Alfredo Serrano, con el presidente vitalicio, el abogado Jaime Nebot, y que después pues podrán mencionar cuáles son estas alianzas a las que se van a llegar, quiénes serán los candidatos, tanto en la ciudad de Guayaquil como en las demás provincias y en las demás ciudades. Pero a mí me parece que se ha iniciado de una buena forma. Primero con una renovación de todo lo que tiene que ver con la línea partidista, que va a ser el día viernes, y también con este llamado a la unión que hizo el abogado Jaime Nebot en su conferencia, Un Ecuador para Todos. Entonces, yo creo firmemente que se están tomando todas las acciones para estos problemas, de cierta manera, de conexión que hubo con la ciudadanía en las últimas elecciones, que no calaron nuestras ideas, no calaron nuestro plan de trabajo, y que de pronto la ciudadanía no se identificó con los anhelos que nosotros teníamos como partido. Entonces, frente a esas caídas, desde mi punto de vista, frente a esas caídas, se ha hecho un análisis exhaustivo de todo lo que lo que ha pasado, buscando corregir estas circunstancias y atender estos reclamos y la modernidad, porque también entendemos que hay nuevos canales de comunicación con el electorado y que quizás nosotros no pudimos estar presentes en esos canales de comunicación y por eso no fuimos una opción. Pero sin duda, pues nosotros estamos como organización política buscando ser una opción relevante, más aún porque tenemos la capacidad, tenemos la voluntad y tenemos ya situaciones probas y que han funcionado para la ciudad y para el país. Perfecto, muchísimas gracias, concejal Ana Choes. Seguimos con más. Muchísimas gracias, concejal. Gracias. 8 de la mañana con 12 minutos, Alex. Seguimos con más información, Lenita. Bueno, interesante el tema, la postura de lo que pasa en el municipio de Guayaquil. Más allá del tema político, como digo, está primero el ciudadano y los servicios que deben de también priorizarse en la ciudad. En ese sentido, como decía, también hay un tema en el CERCOP que preocupa bastante. Esa es al menos la postura que mantienen las autoridades en Guayaquil, ¿no? Que hay procesos que se detienen porque no se avanza en el CERCOP. La concejal tiene una postura, hay que ver realmente cuál es la situación real, ¿no? Encantado, aquí también abrimos siempre los micrófonos a todas las tendencias. Invitamos siempre a los funcionarios del municipio a conversar sobre las gestiones que se están realizando. Siempre bienvenidos. Y el día viernes, como lo anunciaba también la concejala que está afiliada al Partido Social Cristiano, también habrían novedades acerca de quienes estarían un poco en las próximas papeletas para las seccionales. Perfecto. 8 de la mañana con 13 minutos, amigos, 8 de la mañana con 13 minutos, y les contamos que ya hay un balance respecto a lo que dejó en ganancias
el feriado del 1 de mayo, el feriado del Día del Trabajo. Dejó algo más que descanso para miles de ecuatorianos. Esto movió al país. En carreteras, terminales y destinos turísticos se sintió una actividad poco habitual para estas fechas, que ahora se traduce en cifras récord. Durante los 4 días de asueto impulsados por el gobierno de Daniel Noboa, el turismo interno alcanzó su mejor desempeño en una década. El gasto turístico llegó a más de 73 millones de dólares, exactamente 73,8 millones de dólares, un salto de 60% frente a 2025, mientras que se registraron 1.21 millones de viajes, es decir, un crecimiento del 73%. Pero más allá del feriado extendido, los datos muestran que hubo algo distinto en el comportamiento de los viajeros. Día a día, el gasto alcanzó los 18,27 millones de dólares, es decir, casi 20% más que el año anterior, y los desplazamientos diarios superaron los 302,000. No fue solo más tiempo libre, fue más gente viajando y gastando. Para Mauricio Letort, presidente de la Federación Hotelera del Ecuador, AOTEC, los resultados fueron positivos. Letort dijo a Diario Expreso que los niveles de ocupación lo confirman. Playas bordeando el 80%, Manta entre 80 y 90%, Cuenca en 80%, mientras destinos como Imbabura y la Amazonía alcanzaron entre 60 y 70%. Pero advirtió que el sector del turismo no puede vivir solo de feriados y se requiere promocionar más al Ecuador. En balance, el feriado del 1 de mayo dejó ingresos positivos al país con un movimiento de más de 73 millones de dólares. Interesante e importante cifra que se recauda, ¿no? De movimiento en el tema del feriado. Y justamente eso, yo no sé, hay diferentes posturas justamente en lo que se está debatiendo ahora en la Asamblea por el incluir este feriado del 11 de septiembre como el Día de la Constitución, si no me equivoco. De la primera Constitución creada en el Ecuador. Sí. Y hay posturas, yo creo que, no sé, yo no es por pecar de vago, pero creo que a lo mejor sí vale un feriado más en septiembre. ¿Tú crees que bueno, no? En septiembre no hay como tal un feriado, ¿no? Septiembre, bueno, se celebra el Día de la Bandera. El Día de la Bandera, pero no hay un feriado cívico, como tal. Ajá. Bueno, hay mucha gente que decía que no estamos actualmente en la economía, claro, como para poder incrementar otro día más de feriado, que la gente quiere trabajar, que se priorice más bien generar más empleo, pero para no estar gastando. Pero hemos visto cómo ahora hay cifras que dicen todo lo contrario. Hay un sector que también se mueve bastante justamente en el feriado, el sector gastronómico, el sector turismo, el sector entretenimiento y demás. Estamos hablando de que hubo un crecimiento del 60% frente a lo gastado en este feriado, o sea, en el feriado del Día del Trabajador. En el 2025 fue 60% menos de lo que ocurrió este año. Estamos hablando en números de más de 73 millones de dólares. Entonces, parecería que en general a las personas sí les gusta poder disfrutar de un día más de asueto, de poder moverse dentro de la ciudad. Entonces, quizás si se llega a aprobar esto, sí, el sector turístico sería uno de los más beneficiados. Pero ¿sabes qué, Dianita? También el tema es que el feriado acá fue largo. Entonces yo creo que cuando hay un feriado largo, la gente se puede planificar mejor para irse a hacer un viaje corto, ¿no? Pero también la disposición ahora es que se una, que se haga puentes, ¿no? Si cae a inicios de semana, sería puente desde el sábado al lunes, o si no, del viernes al sábado. Entonces estamos hablando de que en sí sería un feriado en teoría de 3 días. Claro. Entonces eso también ayuda a que haya más movimiento. ¿Por qué no? A lo mejor se me ocurre, no, yo no digo que no. En vez de crear otro feriado más, unificar feriados. ¿No sería una mala idea? Por ejemplo, en vez de hacer 2 feriados cortos de un día cada feriado, mejor traer ese día. Yo sé que a lo mejor no corresponde porque son fechas diferentes, pero hacer feriados más largos, digamos, tener un feriado ahora, como tuvimos ahora en abril, ¿no? Un feriado largo, a lo mejor en octubre, por fechas de octubre,
hacer también un feriado largo de 4 o 5 días. Claro, es que eso ya se lo haría netamente por decreto ejecutivo, ¿no? Si hay la decisión de parte del presidente de extenderlo, lo va a hacer y lo va a seguir haciendo. Es que son más provechosos los feriados largos. Es que, por eso te decía, generalmente son 3 días de feriado, aunque parezca uno, siempre se los pasa a un puente entre sábado y domingo, entonces a la final terminan siendo 3 días de feriado. Y por la disposición del presidente pueden llegar a ser 4 o 5, ya lo que el presidente diga, ¿no? Entonces, eso también está un poco de evaluar, ¿no? Pero en teoría, si estamos hablando de un feriado que cae entre semana, bien pasa para el viernes o para el lunes, se suman los fines de semana, entonces estamos hablando de 3 días de feriado en general, cada vez que hay algo así a nivel nacional. Entonces, como hemos visto en cifras, sí ha sido totalmente positivo. Acá han sido 4 días en esta ocasión del feriado del Día de Trabajadores. Si se llega a aprobar, bueno, ya haremos esa medición también de parte de la ciudadanía. ¿Qué es lo que opina acerca de la creación de un nuevo día de feriado? Diana, tenemos también otro tema que no es de política ni de economía, pero también es importante en este mundo actual que vivimos con tanto, muy acelerados y con tanta cosa y con tanta ansiedad también, ¿no? Tenemos conectada a la magíster Gabriela de la Cruz, con que vamos a conversar sobre la ansiedad global y el impacto emocional de vivir en un mundo en permanente crisis. Magíster, buenos días, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Buenos días, sí, les escucho. Perfecto. El tema de la ansiedad es un tema que está, digamos, por así decirlo, de moda, ¿no? Pero que es algo que se está viviendo en la población actual, sufre más temas de ansiedad. ¿A qué se debe este tema de la ansiedad? Bueno, la ansiedad es muy importante porque así como todos el estado de la salud mental, las personas a veces lo usamos de una manera bastante coloquial, ¿no? Decimos, no, es que estoy ansiosa cuando estoy nervioso. O estoy ansioso cuando tengo nervios, cuando tengo miedo, ¿no? Entonces a veces nosotros empezamos a exagerar o a hacer extremo un sentimiento o una experiencia de tipo emocional. Así también pasa cuando estoy triste, ¿no? Cuando estoy triste digo, no, estoy deprimido. Entonces, generalmente empiezo a usar términos de salud mental que están siendo ya, como decimos nosotros, patologizados, ¿no? Entonces, ya cuando se trata de ansiedad, es un estado de salud mental en la que la persona ya empieza a tener miedo todo el tiempo, es algo generalizado. Ya nada me puede relajar, empiezo también a cambiar mis hábitos, empiezo a cambiar mi apetito, mi sueño, mi relación con los demás también se daña porque ya mi concentración ya no es la misma, entonces ya no escucho de la misma forma, ya no presto atención de la misma manera. Entonces esto también, ¿a qué se debe? Bueno, yo creo que socialmente y uniendo el tema de lo que ustedes acababan de hablar, me parece que, bueno, por un lado es la parte económica, por ejemplo, de las familias, la falta de trabajo, de organización, a veces los problemas que nosotros vamos acumulando día a día, ya sea de forma individual, de pareja, son aspectos que nos llevan a sentir ya este cambio en la respuesta que tenemos ante ya los estímulos de nuestra vida. En Ecuador, lamentablemente, las noticias negativas también son parte de nuestro día a día. Yo conozco a personas que son muy cercanas que dicen, prefiero ya no ver tantas noticias, tantas redes sociales porque eso me agobia, me estresa. O al contrario, hay personas que precisamente quizás por su profesión tienen que estar ahí pendientes de lo que ocurre y sé que provoca justamente algo de ansiedad, algo de estrés, todo lo que ocurre, pero ¿cómo poder hacer que esto de una u otra manera no nos afecte mucho a lo personal, ¿no? Quizás es verdad, debamos ser conscientes, debamos ser empáticos, pero no que pueda llegar a afectarnos en nuestro día a día. De acuerdo. Bueno, yo siempre digo y actualmente hablo mucho sobre el tema del equilibrio, ¿no? Porque por un lado es importante informarnos, pero en recolectar información, en este acceder a la información,
también tengo que saber qué tipo de información, qué tipo de fuentes estoy revisando, cuánto tiempo también dedico a esto. Y por otro lado, tampoco puedo decir, no, es que yo no voy a ver noticias porque hay malas noticias, ¿no? Sino que tampoco puedo ser indiferente a lo que sucede en el mundo, ¿no? Tampoco puedo ser indiferente a lo que pasa en nuestro medio, en lo que pasa en el mundo en general. Entonces yo pienso que cuando nosotros pensamos en ese equilibrio, vamos a poder saber que, por un lado, si es que yo reviso fuentes fidedignas que tienen, por ejemplo, los medios, nuestros medios de comunicación, hay muchos medios que son muy buenos porque están actualizados, porque nos brindan información de fuentes oficiales, ¿no? Eso es muy importante. Pero bueno, pues también a la par yo puedo ver otro tipo de información, ¿no? Y por otro lado, si es que yo me siento mal por lo que pasa en el mundo, también tengo que ver que eso es mi sensibilidad, eso es parte de mi humanidad. El poder decir, tengo miedo de que esto se propague, de que esto llegue, como sucedió en la pandemia, ¿no? Decíamos, no, el virus está en China, eso no va a llegar acá, cuando de pronto fue avanzando y nos enfrentamos. Entonces, son eventos mundiales que no tenemos que tampoco ser indiferentes, pero que, como dije anteriormente, tenemos que saber informarnos y saber qué seleccionamos, qué información vamos seleccionando para que esto vaya a la par con la realidad. Gabriela, ¿sí? Perdone, ¿cuál sería un tip o un ejercicio quizás a la mano para poder hacerlo en esos momentos en donde tengamos mucha tensión y quizás sintamos que estamos cerca del desbordamiento, ¿no? Ya, bueno, cuando estamos cerca del desbordamiento tenemos que tener en cuenta que ya estamos llegando a un colapso y eso no es saludable, ¿no? Uh-huh. Tenemos que tratar en ese caso de saber que tal vez ya es necesario poder hablar, ya es necesario poder afrontar lo que me está pasando, hablarlo con alguien, ¿no? Yo inicialmente digo, sí, a veces funciona bien hablarlo con alguien cercano, alguien de confianza. Pero si es que ya sé que esto está rebasando, ¿no? Los límites, porque ya son cosas súper complejas que no lo he hablado con nadie anteriormente, entonces buscar ayuda, en verdad. Pero bueno, si es que es algo que cotidianamente no me puede estar pasando, que me siento mal y necesito tratar de regularme, yo sugiero hacer una pausa, dejar todo de lado, tal vez estar en un espacio sola, respirar, inhalar por la nariz, guardar 4 segunditos dentro y botar, ¿sí? Después de eso, tal vez tomar un poquito de agua y un pensamiento positivo, ¿no? Tranquila, voy a avanzar, las cosas van a estar bien. Yo puedo, yo soy amor, doy amor, como se practica mucho en mindfulness, ¿no? Entonces, esto es una sugerencia, así como me dice un tip. Uh-huh. ¿Y cómo reconocer que uno, a lo mejor, porque hay situaciones que ya a veces uno lo sobrepasan, ¿no? O estados en los que uno dice, ya no puedo con esto, realmente necesito algún tipo de ayuda. ¿Cómo reconocer eso? ¿A quién acudir? ¿Cómo reconocer y a quién me puede ayudar, no? Okay. Bueno, les voy a dar como una lista, por así decir, de los síntomas que pueden las personas sentir cuando ya esto ya no es normal, ¿no? Bueno, primero, una de ellas es el miedo anticipatorio, es decir, todo está mal, todo va a salir mal hoy día, hoy voy a perder el bus, voy a perder el trabajo, voy a perder todo negativo, entonces tengo ese miedo anticipatorio que todo va mal. Por otro lado, es cuando ya no puedo relajarme, es cuando alguien me dice, no, pero tranquila, trata de, no sé, de respirar o trata de organizarte mejor, tampoco puedo, no puedo ya dormir, ¿sí? Otra de las señales es que ya no me puedo concentrar,
ya todas las cosas que entiendo ya no me acuerdo, ya no puedo retener, mi memoria también se vuelve voluble, se vuelve muy frágil. Otra cosa es cuando ya empiezo a respirar de una manera inadecuada, empiezo a, tal vez me empieza a faltar el aire, me empiezo a fatigar, empiezo a suspirar. El suspiro no es una señal de enamoramiento, es una señal de que estoy respirando mal. Otra de las cosas es que la comida que tomo, que ingiero, también me cae mal. Otra de las señales es que mi corazón empieza de la nada a latir más. Entonces hay muchas señales de tipo psicológico y biológico que salen de lo cotidiano, ¿sí? Y yo como persona sé que esto es distinto, yo me siento diferente. Uh-huh. Entonces algo que a veces las personas no estamos tomando conciencia es de cómo yo me siento, qué es lo que yo estoy sintiendo. Me estoy preocupando demasiado por lo exterior, demasiado por lo que pasa alrededor, pero no me concentro y no me enfoco en mí mismo, en lo que yo estoy sintiendo, en los cambios que estoy teniendo. Eso es súper importante porque ahí, solo ahí voy a poder decir, creo que esto rebasa lo normal, creo que esto tengo que consultarlo con alguien más. Por lo tanto, yo sí digo que nosotros actualmente tenemos que también saber poner y dedicarnos un poquito de tiempo para nosotros mismos, porque estamos demasiado enfocados en lo que pasa, en los problemas, tal vez en las noticias, pero no estamos dándonos ese tiempo individual, personal que requerimos. ¿El ejercicio ayuda, doctora? Sí, sin duda. Sin duda el ejercicio también nos ayuda. Las rutinas, por ejemplo, siempre mínimo unos 30 minutos al día o 3 veces a la semana. No seamos tampoco a veces tan extremos, pero sí, al menos 3 veces a la semana es lo recomendable para que nosotros podamos tener una rutina pues más saludable, sí. Válidos estos tips que son sin duda oportunos en los tiempos en los que vivimos, en nuestro día a día, con tantas situaciones personales y externas que suceden. Hablar de estos temas es muy importante, seguramente será una conversación valiosa con apuntes para poder aplicarlos en el día a día para nuestros oyentes, así que le queremos agradecer, Magíster Gabriela de la Cruz, por habernos acompañado, hablándonos acerca de la ansiedad global y el impacto emocional de vivir en un mundo permanente en crisis. Muchas gracias a la radio por la invitación, que tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Estábamos con Gabriela de la Cruz, docente de la UID Business School. La verdad es que es un tema muy, muy importante, quizás justamente como no es algo que lo podamos ver, que en algunas ocasiones no se somatiza, pero sí lo sentimos, pero como que lo dejamos de lado, justamente por lo que tenemos que hacer día a día. Decimos, no, es algo que se va a pasar, es algo que no le presto importancia, pero sí hay que reconocer esas señales, como bien lo mencionaba la doctora de la Cruz, y también de reconocer que hay ciertos momentos en donde necesitamos ayuda, y ayuda Correcto. Profesional, no solamente desahogarlo con un buen amigo, con algún familiar, sino ya hay un momento en donde decimos, esto me está sobrepasando, creo que es momento de hablarlo con un experto. Es importante reconocer eso, ¿no? Uh-huh. Sí, personalmente a veces uno también, cuando ya es padre, también hay ciertas angustias que a uno también lo sobrepasan, ¿no? Y uno dice, bueno, personalmente me pasa, me preocupa cosas de mi hijo, de la situación a veces. Y uno dice, bueno, tranquilicémonos, respiremos un poco más, pensemos mejor, porque si uno se deja también llevar por los pensamientos, también se complica la cosa, ¿no? Y ahí también pasa algo que lo he vivido con personas muy cercanas a mí, porque yo todavía no soy madre, pero pasa de que toda la preocupación
y todo, digamos que los esfuerzos van dirigidos justamente hacia el niño, ¿no? Claro, porque obviamente correcto. necesita, Se descuida pero se descuida, exacto, uno se descuida y creo que eso no debe pasar. Hay que tener ese equilibrio, aunque es muy, muy complicado, pero hay que saber también darse ese tiempo para uno y saber entender que cuando uno necesita un espacio, así sea unos 30 minutos para uno, relajarse, hacer ejercicios o algo que sabe que le va a ayudar de una u otra forma, pues es importante hacerlo. Así Perfecto. que bueno, 8 de la mañana con 33 minutos, amigos, y con este tema ya hemos llegado al final de Voces y Opiniones en este día martes 5 de mayo. Perfecto, continúe con la señal de la 96.9 porque ya llega el experto producción. Así es, así que no se despeguen de la 96.9 FM, de sus canales de Facebook y YouTube. Nos encuentran como @la 96.9 FM, por ahí seguiremos en breve con nosotros hasta el día de mañana. Hasta mañana.